Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de memoria de Infórmate con InformaWeb. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy sencillo en nuestro ERP InformaWeb, pero que tiene un trasfondo un poquito más complejo, ¿sí? Y es el cálculo del porcentaje de retención métodos que debemos hacer cada semestre en caso de tener empleados con ese tipo de retención. ¿Listo? Entonces, para eso manejamos un programa que se llama Red, ¿sí? ¿Y qué debemos tener en cuenta? Listo, entonces como les dije anteriormente, este proceso es un poquito más complejo porque vamos a manejar muchos conceptos tributarios, ¿sí? Del estatuto tributario también. Entonces, si ustedes no tienen mucho conocimiento en la parte contable o tributaria, apóyense mucho en esa área de su empresa, ¿sí? Ustedes como talento humano, pues deben tener unos conocimientos básicos, pero no tan profundos como los que pueden llegar a tener nuestros contadores, ¿sí? Entonces apóyense mucho en ellos, trabajen mancomunadamente en este proceso si lo requieren, ¿listo? Porque acá tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que es el Estatuto Tributario en su artículo 386, el que establece la forma del cálculo, la forma de calcular el porcentaje de retención método 2, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice esos artículos del Estatuto Tributario? Que a todas las personas naturales o jurídicas les debemos hacer retención, ¿sí? Que a todas las personas naturales o jurídicas que le hagamos pagos laborales se le debe hacer retención en la fuente, siempre y cuando cumpla unas condiciones de unos topes de ingresos y patrimonio que se señalan también en el Estatuto Tributario en el artículo 368. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si todos somos empleados en una empresa, todos estamos sujetos a retención, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica en InformaWeb? En InformaWeb implica que si ustedes crean un maestro, ¿sí? Así lo configuren, lo parametricen con un salario mínimo de sueldo, ustedes tienen que asociarle en el maestro un concepto de retención en la fuente, ¿sí? Puede que esté en cero, lo que sea, pero tienen que asociárselo. ¿Por qué? Porque si ese empleado, así se gana el mínimo, llega a tener un salario variable, o sea, gana comisiones, horas extras, bonificaciones, etcétera, que le pueden hacer subir la base, entonces puede que le llegue a aplicar retención. Entonces, siempre es necesario que ustedes los configuren con un concepto de retención. ¿Listo? Sobre todo, sobre todo si esos empleados llegan o pueden llegar a manejar un salario variable, ¿cierto? Entonces, ojo, si ustedes manejan salarios variables, por más bajito que sea, siempre pónganle su concepto de retención, ¿listo? ¿Qué más nos dice la normatividad? Entonces, la normatividad nos dice que hay unas tarifas que se deben aplicar por concepto de retención en la fuente por ingresos laborales, ¿sí? Y es una tablita que incrementa, o sea, a medida que tú ganas más plata, pues te retienen más dinero, ¿cierto? Esa tablita es similar a esta. Tengan en cuenta que estos topes pueden cambiar de año en año, ¿sí? Si el gobierno decide, ay, voy a bajar la base, pues bajan la base y a más personas le van a hacer retención. Esta es la que hay vigente para el 2020, pero puede cambiar, ¿sí? Ustedes tienen que estar pendientes de los cambios que haga el gobierno de este nivel para actualizar la tablita en InformaWeb. Ya les voy a decir en dónde. Entonces, fíjense que la tablita les dice, bueno, si usted gana de 0 VTs hasta 95, su porcentaje de retención en la fuente método 2 que le va a aplicar es cero, ¿sí? Si usted gana de 96 VT, ¿sí? A 150, entonces le va a aplicar un 19%, ¿sí? Ahí dice, es el ingreso laboral grabado expresado en VT menos 95 VTs por el 19%. De 150 a 360 tal porcentaje, entonces fíjense que es incremental, ¿sí? Entonces, ¿dónde tenemos que configurar esta tablita en InformaWeb? Esta tablita, estos valores de esta tablita las tenemos que configurar en el programa Tarifas, ¿sí? Para el concepto de retención en la fuente, ¿sí? Entonces, fíjense que ustedes van a buscar su concepto de retención en la fuente y ahí van a tener configurada la tablita, ¿sí? Hasta 95, 0. Hasta 150, 19. Hasta 360, 28.
En la columna de valor, entonces vamos a ingresar lo que nos dice la tabla acá, en esta columna, ¿sí? Fíjense que hay una parte donde dice más 10 VT, que es para este rango. Para el siguiente dice más 69 VT, más 162 VT, más 268 VT. Esos más, ¿sí? Esa cantidad que viene después de ese más es la que vamos a poner acá. Entonces, fíjense que los dos primeros rangos no tienen ningún más, entonces van a ir en cero. El siguiente rango, que es de 360 hasta 640, que es hasta 360, de 150 hasta 360, entonces dice 10 VT, entonces acá ponemos 10 VT. Hasta 640, que es el siguiente, dice más 69 VTs, entonces vamos más las 69 VTs. Hasta los 945 dice más 162 VT, entonces ponemos 162 VT y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es lo que ponemos en cada uno de los campos. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Entonces debemos tener en cuenta que la base sujeta a retención por salarios está constituida por todos los pagos grabados o grabables con el impuesto de la renta. ¿Listo? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Que debemos tener en cuenta que todo pago laboral debe incluirse en la base sujeta a retención. Entonces eso quiere decir que no es solo el salario, es todo lo que nos paguen adicional, horas extras, recargos, pagos en especie, bonificaciones, etcétera. Que es muy importante entender del proceso, que el proceso se ejecuta de manera semestral de la siguiente forma. Para el primer semestre, entonces debemos haber cerrado a la nómina, digamos, al 31 de diciembre, ¿sí? Hacer todos nuestros procesos al 31 de diciembre normal y antes de realizar cualquier cambio para la nueva vigencia, vamos a ejecutar este proceso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ustedes diciembre van a hacer el descuento de la retención con el porcentaje que venía del semestre, del cálculo del semestre anterior, ¿sí? Al finalizar y al cerrar todas las nóminas de diciembre, antes de realizar cualquier cambio en el sistema, cambiar el valor de la VT y cambiar el salario mínimo, antes de hacer todo eso, tenemos que correr este proceso del por Serret, ¿sí? Y lo tenemos que correr con fecha límite al 30 de noviembre. El sistema entonces va a coger del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año actual. Y ese va a ser el porcentaje que va a empezar a aplicar a partir del 1 de enero del año entrante. ¿Listo? ¿Claro? ¿Claro ahí? Listo. Y para el segundo semestre, entonces, la fecha límite con la que la vamos a calcular en el sistema, ahorita vamos a hacer los dos ejercicios, va a ser al 31 de mayo, o sea, la fecha que le vamos a dar en el sistema va a ser 31 de mayo y debemos hacer apenas cerremos todas las nóminas al 30 de junio. Y el sistema nos va a calcular el porcentaje que va a empezar a aplicarse a partir de julio. Entonces, fíjense, ahí estamos diciendo, el del segundo semestre aplica de julio a diciembre y el del primer semestre de enero a junio. ¿Listo? En caso, en caso de que el empleado lleve menos de un año trabajando, porque fíjense que el estatuto tributario dice, usted tiene que cogerle los acumulados del año inmediatamente anterior. Pero ¿qué pasa si mi empleado no lleva trabajando un año? Si mi empleado es nuevo, si mi empleado ingresó este año, ¿sí? Entonces, en ese caso, se van a tener en cuenta únicamente los meses que el empleado haya trabajado y se dividirá por ese mismo número. Entonces, ahí les ponemos un ejemplo. Si el empleado lleva laborando 10 meses, pues entonces vamos a sumar los ingresos de esos 10 meses y una vez depurados se dividirán entre 10 para determinar la base. Recuerden, ojo acá, porque es que esto le genera mucha duda a la gente. El estatuto tributario es claro y dice que cuando uno lleva un año o más trabajando, la sumatoria resultante de los 12 meses anteriores se divide entre 13, no entre 12, entre 13. ¿Sí? Eso es normatividad. Listo, entonces fíjense acá en el estatuto tributario, dice, el porcentaje fijo de retención de que trata el inciso anterior será el que figure en la tabla de retención frente al intervalo al cual corresponda el resultado de dividir por 13 la sumatoria de todos los pagos gravables efectuados al trabajador directa o indirectamente durante los 12 meses anteriores a aquel en el cual se efectúa el cálculo, sin incluir los que correspondan a cesantías e intereses de cesantías, porque eso no corresponde a un tema salarial, ¿no? ¿Listo? Eso es un auxilio que nos dan. Entonces, ¿claro? ¿Claro hasta ahí? Listo, entonces vamos a revisar el proceso en Informa Web.
Acá tenemos un empleado que se llama Stephen King. Stephen King ya le pagamos todo el 2020, ya cerramos nuestras nóminas hasta diciembre, perfecto. Él tiene un salario actual de 9,5 millones con un porcentaje de retención en la fuente de 0,128685. ¿Listo? Entonces, digamos, asumamos que hoy estamos a 5 de enero, ¿sí? Del 2021. Hoy no hemos hecho ningún cambio, ni el valor de la VT para el 2021, ni el salario mínimo, ni nada. ¿Sí? Antes de hacer todo eso, tenemos que venir acá al programa por Red. Este programa solo maneja un permiso, que es el permiso A para ingresar, ¿sí? No maneja ningún otro permiso. Entonces, ustedes verifican que tengan el permiso. Si no tienen el permiso, pues se lo asignan o le piden al administrador del sistema que por favor se los asigne. Y vamos a hacer el proceso para el cálculo del nuevo porcentaje de retención para el año 2021, para el primer semestre del 2021, o sea, de enero a junio, es ese porcentaje. Como nos dice la normatividad, ya lo leímos anteriormente y dice, listo, tú vas a coger todos los pagos que tengan empleado del año anterior, o sea, de diciembre del año pasado al 30 de noviembre de este año. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la fecha límite vamos a poner 30 de noviembre del año actual, ¿sí? En este caso lo va a correr solo para un empleado, ¿sí? Pero ustedes lo pueden mandar para todos los empleados que tengan, ¿sí? Y le vamos a liquidar. Fíjense que él dice, ok, mira, este es tu trabajador, Stephen King, del centro de costo tal, ingresó en tal fecha, ¿sí? Tiene periodicidad de pago mensual, trabajó tantos días, la base anterior es tal. Ya vamos a hacer más énfasis en el tema de las bases. La base actual es esta, la base gravable es tanto, si tiene alivios, el porcentaje que le quedaría y el porcentaje actual. ¿Sí? Fíjense que acá en porcentaje actual nos trae el porcentaje que ya vimos en el maestro, ¿cierto? Listo. Entonces acá viene la parte divertida, que es revisar que el sistema lo esté haciendo correctamente, como dice la normatividad. Entonces vamos a darle en la base actual. Y en la base actual vamos a ver mes por mes, qué se le pagó y qué se le descontó al empleado, ¿sí? Entonces, ojo, que lo primero que dice el estatuto tributario es, vamos a sumar todos los pagos que se le hayan hecho al empleado. Lo que va a hacer el sistema es sumar todos los conceptos que estén en la fórmula, que hagan base en la fórmula de retención. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá retención en la fuente de métodos, él va a coger todos los salarios que estén acá, perdón, todos los conceptos que estén configurados acá, ¿sí? Si no están acá, pues él no los va a tener en cuenta para sacar la base. Por ejemplo, las cesantías, los intereses de las cesantías, eso no los va a tener en cuenta porque no están acá parametrizados. ¿Listo? Entonces, acá, como les decimos, se muestra mes a mes desde la fecha inicial a la fecha límite por un año, qué se le paga y qué se le descuenta. Entonces, fíjense que acá empezamos, para este caso, para este ejemplo, empezamos el 1 de diciembre del 2019. Y acá te dice el total de devengos de cada mes, ¿sí? Acá para febrero, para marzo, para abril, etcétera, etcétera. ¿Listo? Tengan en cuenta, ¿no?, que lo primero que dice el estatuto tributario es, listo, vamos a coger y vamos a sumar todos los salarios básicos pagados durante los 12 meses anteriores, bien sean dinero o en especie. A eso le vamos a sumar las horas extras, bonificaciones, comisiones pagadas durante los 12 meses anteriores, ¿sí? Sean o no factor salarial, eso para el cálculo del porcentaje fijo de retención no importa. A eso le vamos a sumar los auxilios y subsidios pagados durante los 12 meses anteriores y los pagos ordinarios extra, mejor dicho, todo lo que le hayamos pagado al empleado que no sea cesantías. ¿Sí? Las primas sí. Si tienen primas extralegales también hay que sumar las vacaciones. Lo único que no sumamos son cesantías. ¿Listo? Entonces, si vamos al final, nos vamos a dar cuenta que a partir de esta parte, él empieza a darnos la información de los totales. Entonces, esta base de vengado nos da 154.989.443, ¿sí?
Y tiene que coincidir si nosotros sacamos un RESNOM de los conceptos que le pagamos al empleado y que están configurados como base para retención en la fuente método 2. Entonces, comparémoslo. Y sacamos la información del 1 de diciembre del 2019 al 30 de noviembre de este año de nuestro empleado Stephen King para únicamente los conceptos, solo para los conceptos que son devengados. Acá yo ya los tengo identificados y que también estén dentro de la fórmula del concepto de retención en la fuente método 2. Y fíjense que acá yo lo saco para Stephen King, ¿sí? Yo le puedo dar por ID. Y él me dice el valor total de que le pagaste a ese empleado por todos esos conceptos es de 154,989,443, que es lo mismo que nos está mostrando el Porcerret. ¿Listo? Listo, entonces ya vimos que, cómo generamos esta base de vengado, ¿no? Y esta base es la base neta, es decir, esta base, que es la de los devengos, menos los descuentos que tengan, ¿sí? Y que estén configurados en la fórmula. No tomamos en esta base el descuento, el aporte de salud del empleado, ya les voy a explicar por qué, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, esta base es este valor menos los aportes de pensión, menos los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional, menos, bueno, los otros conceptos que ustedes tengan de descuento. Ese valor también lo podemos comparar con el RESNOM, ¿sí? Entonces, por el RESNOM vamos a coger todos los conceptos que cogimos anteriormente de los devengos, más los descuentos, ¿sí? De pensión, salud, salud no, perdón, ¿sí? Los que tengamos de descuento configurados y lo vamos a comparar también, ¿sí? Fíjense, yo acá lo estamos generando para salario, comisiones, bono salarial, prima legal, auxilio celular, prepagada, vacaciones y los descuentos. Fondo de Solidaridad Pensional, este es un devengo porque es un ajuste que le hicieron en un mes. Y aporte de pensión, ¿listo? Y fíjense que el total de todo eso nos da 148,906,211, que es lo mismo que nos da el total de la base del Porcerret, ¿sí? Son igualitos, ¿listo? Entonces, sigamos revisando nuestra auditoría del Porcerret. Ya miramos qué es la base y qué es la base de vengada, ¿cierto? Luego acá el sistema nos trae los valores de los descuentos de salud, de pensión y de vivienda, los que tengamos de ese tipo. Entonces, ¿de dónde nos trae esos valores de los alivios tributarios, básicamente? De acá, acuérdense que acá podemos escoger vivienda, salud o personas a cargo, ¿sí? Fíjense que acá en la auditoría no nos trae nada, o sea, solamente trae el de personas a cargo porque tiene valor, o sea, está en 0, acá en el maestro, ¿sí? Si yo lo cambiara cada 10, acá, por ejemplo, en el maestro le pusiera salud, ¿sí? Por 50,000, perdón. Y vivienda, pongámosle 110, ¿sí? Y lo actualizo y vuelvo y genero el proceso del Porcerret. Y miro la auditoría otra vez, van a ver que ahora sí me trae, porque se lo acabamos de poner en el maestro, ¿sí? Entonces, fíjense, me trae vivienda de maestro por todo el año, salud que tengan el maestro por todo el año y el valor de personas a cargo por todo el año, ¿sí? Que no supere los topes de VT que hay para eso, porque acuérdense que ustedes pueden tener, no sé, algo, su tema, el valor de salud, ¿sí? Puede ser de 5 millones de pesos, pero eso tiene un tope por VT. Y solamente te valen de los 5 millones el tope del VT. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si a Stephen King le dejáramos la salud, ahora en vez de 50,000 que le habíamos dejado, le dejamos 600,000 mensual.
El alivio tributario por vivienda se lo dejamos de 4 millones mensual. Y las personas a cargo se las seguimos dejando a 10%. Y volvemos a correr el proceso del Porcerret. Vamos a ver que fíjense lo que nos va a hacer. Nos dice, supera el tope VT, base valor vivienda maestro, y nos va a coger el máximo, el tope máximo, lo mismo para la salud, lo mismo para las personas a cargo. Entonces, fíjense que los topes de VT, este es el de vivienda. El del tope de VT mensual es de 16 VTs. El de dependientes de 32 y el de vivienda de 100, que eso da en plata, con un valor de VT, digamos, para el 2020 de 35.607. Los topes mensuales de salud son 569.000 mensual, anual 6.836.000, para dependientes anual 13.673 y vivienda 42, que fíjense que es lo mismo que él nos hace acá. Lo achicamos acá para que lo podamos comparar. Entonces, fíjense que acá están esos topes. 6.836.544, no nos va a coger más, así le hayamos puesto más. Nosotros le pusimos por salud le pusimos 600.000 al mes, ¿cierto? Que anual nos da 7.200.000, que da mayor al tope. Entonces dice, no, qué pena, yo te aplico el tope, no puedes descontarte más, solo hasta los topes, ¿listo? Entonces, acuérdense que antes no era así, pero ahora sí. Entonces, nos valían un tope máximo y chao. Entonces, chicos, ya tenemos nuestras bases. A esta base es a la que le vamos a ir restando lo que es la salud en este caso, ¿sí? Fíjense que acá dice salud año anterior. ¿Por qué no cogemos la salud de lo que se les cuenta al empleado en el liqui? Porque hay veces que les quedan conceptos mal parametrizados, ¿sí? Entonces, lo que terminan descontándole al empleado por el liqui no es lo que generan por el ALA. Nosotros, el valor que tomamos es el valor de salud del empleado del programa ALA NP. Entonces, para este caso, fíjense que acá nos dice deducción salud año anterior, 4.618.841, ¿sí? ¿De dónde sale ese valor? Si ustedes tienen todo parametrizado igual, tanto en el Alan como en el Liqui, como en todo eso, la fórmula de la salud les tiene que dar igual el valor del RESNOM al valor del Alan, ¿sí? Les podría dar una diferencia, digamos, de centavitos. Pero si no, entonces eso les genera una diferencia. Y puede que lo que ustedes hayan pagado, que es lo que se genera por el Alan, sea diferente a lo que tienen en el RESNOM. Es básicamente una de las diferencias, ¿listo? Entonces, fíjense que ese valor de la auditoría nos sale de acá. Vamos a sacar el valor de la salud desde el periodo 2019-12 hasta 2020-11, ¿cierto? Que es para el ejemplo que estamos haciendo. Y lo vamos a sacar para nuestra cédula de Stephen King, ¿sí? Esta es la opción reportes del Alan. Le vamos a dar salud, ¿sí? Y él acá nos va a sacar el valor el valor de la salud de todos esos periodos. De diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta el periodo que tenemos. Digamos que acá solamente le pagamos, no hemos generado el Alan de octubre, noviembre y diciembre, entonces él no nos lo muestra porque no lo hemos generado, ¿sí? Y fíjense que acá les da el valor. 4.618.841, ¿sí? Que es este mismo valor. De ahí sale. Si yo generara ahorita octubre para el empleado, noviembre y diciembre, pues ahí ya me tendría que cambiar el valor, tanto en el Porcerret como pues acá en el reporte que estoy generando, ¿sí? Entonces miren, genero octubre, ¿sí? Generamos el reporte, ahora reportes otra vez, 2019-12, acá, salud, cambié el valor. Y si generamos otra vez el Porcerret, vamos a ver que nos va a dar esos 5.185.030.
¿Vieron? 5.185.030. ¿Listo? ¿Qué pasa con los trabajadores que son nuevos? O digamos, bueno, los que son nuevos, los que son ingresos. Para ese caso, el programa, como ustedes, digamos, el empleado entró ahorita en noviembre, pero él venía trabajando en otra empresa, ¿sí? Entonces, el promedio de año, salud año anterior que va a coger el sistema, el red para calcular, es el que ustedes le pongan en el maestro, acá, el valor que ustedes le pongan, ¿sí? Hay otros casos, por ejemplo, que si el empleado no es nuevo, ustedes vienen trabajando con nosotros, digamos, pero son clientes nuevos. Entonces, digamos que empezamos la nómina con ustedes, empezamos a utilizar el sistema con ustedes en, no sé, mayo de este año, ¿sí? Pero ustedes, sus empleados son anteriores. Lo que se hace es que lo que va a hacer el sistema es buscar no solamente en el ALAN, sino también en los acumulados. Ahí sí los valores que tengan de los descuentos de salud en los acumulados, ¿sí? Porque pues si ustedes, sus empleados son pues ya de más de un año, vienen trabajando con ustedes desde hace más de un año, pues ustedes tienen esos valores y son los que nos dan a nosotros para iniciar el proceso. Acuérdense que siempre cuando iniciamos la implementación les decimos, sí, para la nómina nos tienen que dar los acumulados de un año de los empleados, ¿cierto? Para los retiros y para casos como este, que es la ejecución del proceso de cambio de porcentaje de retención método 2. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Qué nos faltaría para poder restarle a nuestra base? Aportes voluntarios a pensión y AFCs, ¿sí? En este caso para Stephen King es 0 porque no tenemos nada para él configurado en el maestro. Estos valores los va a traer el programa por CERRED si el empleado en el maestro tiene configurado los conceptos de AFC y los NEEDs en fondo voluntario acá, ¿sí? En fondo voluntario 1, fondo voluntario 2, AFC, y claramente que le hayamos descontado valores por esos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, si acá él tuviera aporte a AFC y le hubiéramos realizado liquidaciones de nómina donde le estemos descontando ese valor de aporte a AFC, pues si no, no le va a traer nada en el por red, pues porque no le hice ningún descuento que corresponda a esos conceptos. ¿Listo? En este caso Stephen King no tiene ninguno. Si le hubiéramos liquidado una nómina con esto, con este concepto, y aparte acá estuviera el NID de, no sé, Bancolombia, por ejemplo, que es al que le voy a consignar el valor de AFC, pues él lo tomaría para el descuento, pero en este caso no lo tenemos, entonces por eso lo muestran 0. ¿Listo? Listo. Entonces, ya tenemos la base, ¿cierto? La base menos pensión, fondo de solidaridad, que es esta, ¿cierto? Ya que ya explicamos cómo se calcula. Listo. A esa base, entonces le vamos a restar lo de alivios tributarios de vivienda, ¿sí? Que es este valor, de salud, de personas a cargo y de salud año anterior, que ya también lo explicamos cómo es, y AFC y fondos voluntarios, ¿cierto? Todo eso lo vamos a restar y nos da 80.483.149, que es lo mismo que nos sale acá, ¿cierto? ¿Qué dice después el estatuto tributario? Entonces ya tenemos este total, que es la base que teníamos sin salud, menos la salud del año anterior, menos los alivios tributarios de vivienda, salud y personas a cargo. ¿Listo? A ese total le vamos a sacar el 25% de renta exenta, que es lo que nos queda libre, o sea, no lo vamos a tener en cuenta para el porcentaje. Y luego vamos a sumar lo que son deducciones y rentas exentas, ¿sí? Entonces, el alivio de vivienda, el alivio de salud, el alivio de personas a cargo, más el 25% de la renta exenta, ¿sí? Eso nos da 83.358.819. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar este valor que no puede superar el 40% de la base, ¿sí? Entonces, nuestra base con salud es esto, menos la salud del año anterior, estos 5 millones, ¿sí?
Fíjense, 143.721, 181, y a eso le sacamos el 40%, que nos da 57.488.472. Entonces, vemos que las deducciones y rentas exentas son mayores, ese valor es mayor al 40% de la base. Y quiere decir que lo sentimos mucho, pero solamente te puedes restar lo que es el 57 millones 488, no los 83 millones completos, ¿sí? Este es el tope, tus deducciones y rentas exentas superan el tope, entonces te aplica el tope. Entonces quiere decir que nuestro ingreso laboral gravable anual va a ser esta base, ¿sí? Menos el tope. Si este valor fuera menor al tope, pues nos aplicaría este valor, ¿sí? O sea, fíjense lo conveniente. Entonces, vamos a hacer los 143 millones menos los 57, ¿sí? Que nos da una base gravable anual de 86.232.708, ¿sí? Que es lo mismo que tenemos acá, esto, ¿sí? Fíjense que es igualito, ¿listo? Lo que nos está diciendo el sistema. Ese valor lo vamos a dividir ahora entre 13, ¿sí? Para tener el ingreso laborable, el ingreso laboral gravable mensual. Entonces, eso quiere decir que tenemos un ingreso de nuestro empleado Stephen King, tiene un ingreso mensual gravable de 6.633.285. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Eso lo vamos a convertir en ingreso laboral gravable mensual, no en pesos, sino en VTs. Entonces, este valor lo vamos a dividir en el valor de nuestra VT para el año en el que estemos. En este caso, en el del 2020, que son 35.607, que nos da 186.29 VT, que es lo mismo que nos muestra el sistema acá, ¿sí? Entonces, listo, ya tenemos nuestro valor en VTs, entonces tenemos que aplicar la fórmula que nos dice la normatividad, que es esta. Entonces, tenemos 186 VTs, entonces nos ubicamos en la tablita acá, mayor a 150, pero menor o igual a 360, ¿cierto? Entonces la fórmula dice que tomemos el salario mensual dividido los VT menos 150 VTs por 28 más 10 VTs. 186,29 VTs, ¿sí? Menos 150 VTs, ¿sí? Fíjense, acá está menos 150 por 28% más 10. Esto menos 150 por el 28%, ¿sí? Más 10 VTs nos da 20,16, que es lo mismo que está acá, ¿sí? Listo. Y finalmente, la normatividad nos dice que una vez calculado el impuesto, entonces dividimos el ingreso laboral total grabado convertido en unidades de valor tributario, VTs, con lo cual se obtiene el porcentaje fijo de retención aplicable a los ingresos mensuales del semestre. Entonces, fíjense que lo que hacemos es dividimos entonces las 20 VTs que nos dieron ahí entre el ingreso laboral gravable mensual en VTs, que son los 186.29, y eso nos da el porcentaje a aplicar. ¿Listo? Así se calcula, así es el cálculo del porcentaje de retención método 2 según la normatividad. ¿Listo? Entonces, para finalizar, bueno, ya que vimos cómo es el cálculo del nuevo porcentaje, ustedes pueden ejecutar, nosotros les mostramos solo para un empleado, pero pues ya, porque queríamos pues que vieran el detalle de cómo se hacía para un empleado. Pero pues cuando ustedes lo generan para la mayoría de sus empleados, ¿no? Pues para todos los que estén activos. Y lo que van a hacer es, fíjense que acá el sistema les deja seleccionar cuáles empleados van a actualizar. En este caso le vamos a dar todos, ¿sí? Digamos, estos de 0 a 0 no pasa nada si lo actualizamos porque no va, en realidad el porcentaje no va a cambiar. Acá tenemos a nuestro amigo Stephen King, ¿sí? Que tiene un porcentaje anual de 0.12, le va a bajar el porcentaje a aplicar para el año entrante. Y lo seleccionamos y le damos actualizar, ¿listo?
El sistema dice transacción exitosa. Y si vamos y miramos el maestro de nuestro amigo Stephen King, en la parte de pagos fijos, vemos que el porcentaje de retención le cambió, ¿sí? Con una fecha a aplicar desde el 30 de noviembre, pero pues ya no me va a aplicar en realidad a partir del 30 de noviembre porque pues ya le liquidamos eh, hasta diciembre del 2020, ¿sí? Entonces fíjense que por eso es tan importante que se haga después de cerrar las nóminas, porque si lo hicieran antes de cerrar la nómina de diciembre, pues el porcentaje les empezaría a aplicar en diciembre y no es la idea porque la normatividad dice que se debe empezar a aplicar a partir de enero o de julio. ¿Listo? Solo para recordarles, los conceptos de retención en InformaWeb deben ser conceptos formulados, ¿sí? Para poder ejecutar estos procesos. Hemos visto en algunas empresas a veces que meten los valores de retención como valores fijos y eso no es la idea, ¿sí? La idea es que en el desprendible a los empleados les aparezca el porcentaje de retención que se les está aplicando y ustedes también lo puedan ver en el RESNOM, ¿sí? También queremos que tengan en cuenta que hay personas que pueden llegar a decir, no, pucha, a mí la declaración de renta me va a dar durísimo porque no sé, tengo muchas cosas. Yo preferiría que me hagan más retención salarial para poderla tener en cuenta después en la declaración de renta y que no me toque declarar tanto. Entonces, en ese caso, ustedes pueden decir acá, no sé, le podrían pedir al empleado, listo, regálame una carta donde diga que por favor usted autoriza que le hagan un 10% más de retención, un 15% más de retención, lo que sea. Y nosotros se lo aumentamos al momento de liquidarle la nómina para que así el golpe no sea tan duro al momento de la declaración de renta, si les toca declarar, ¿no? Entonces, este porcentaje se puede modificar. Digamos que Stephen King nos puede decir, ay, no, descuénteme más. Si yo acá le puedo decir, listo, que descuento un 10% más. Entonces ya no te va a hacer el 0.1082225, sino te va a hacer el 0.208225. ¿Listo? Entonces estamos haciendo un 10% más y es completamente válido, ¿sí? Lo que sí creemos es que deberían pedirle a los empleados pues un soporte, ¿no? Para tenerlo en cualquier caso. Y ahí le van a hacer más y eso les va a servir también para la declaración de renta. ¿Listo? Ustedes acá pueden aumentarle todo lo que quieran en el porcentaje de retención, disminuirlo no, porque pues el que les está calculando el sistema es el mínimo que deberían tener. Chicos, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que les hayamos podido ayudar a entender un poco más este proceso. Recuerden que como es un poquito complejo la fórmula y todo el tema del estatuto tributario y todo eso, apóyense mucho en la parte contable, ¿listo? Ahora sí, muchísimas gracias, que tengan un feliz día y recuerda, InformaWeb es la opción inteligente.